Como ya lo mencionaron, mi nombre es Segundo Lozada Mondragón. Vengo desde la provincia de Jaén. Soy dirigente de las rondas campesinas del Nuevo Oriente peruano. En 1982 me incorporo a este gran movimiento porque consideraba de que era un espacio muy importante para poder participar activamente en el desarrollo del país y en la pacificación. En 1992 viene el golpe cívico-militar, que fue duro para nosotros en nuestra jurisdicción. Primero, porque se quebró el Estado de Derecho en el país y porque quienes habíamos venido trabajando en las organizaciones populares estábamos en el ojo de la tormenta. Es entonces que en esa lucha por la democracia que teníamos que afrontar desde nuestro espacio organizativo de las rondas campesinas, que para quienes no conocen, las rondas campesinas es el conjunto de campesinos de las zonas rurales, constituidos por hombres, mujeres, jóvenes y niños. En 1992, el ejército de la quinta región militar, hoy sexta región, logró convencer a un gran sector de la organización de las rondas para incorporarse y adecuarse a los comités de autodefensa, con la intención de crear bases para contrarrestar el avance de la subversión en la zona. En 1992 también surgen importantes represiones contra dirigentes populares y dirigentes campesinos. Pero también es importante en esta época cuando el movimiento revolucionario Túpac Amaru por 5 horas toma la ciudad de Jaén, donde crea el caos y la zozobra y la confusión que empeora mayormente con quienes teníamos responsabilidades en los movimientos políticos, mayormente de la organización, sindicatos y quienes estaban en contra de la dictadura. Este avance militar, en todo caso la militarización en la zona, se extendió rápidamente. En los centros poblados menores se constituyeron bases militares. Este avance militar también tenía la objetividad de poder organizar a la población civil en comités de autodefensa. Y casi exterminaron a las rondas campesinas, reduciéndole de 400 bases a solo 42 bases. Hubo una gran persecución en aquella época por dirigentes campesinos, encarcelamientos, y bueno, luchábamos porque estos compañeros salgan en libertad. Y es ahí donde correspondía a mi persona, como dirigente, asumir todo este problema, que me llevó a que el año 1994, a las 11:30 de la noche del día 9 de mayo, 30 policías, entre ellos civiles, encapuchados y al mando del capitán Alexandro León Roque, irrumpieron mi domicilio y inmediatamente me tomaron prisionero, poniéndome ante la pared con 2 policías que apuntaban mi cuerpo. En esos momentos mi esposa y mis hijos se encontraban descansando en la parte posterior en un cuarto y no sabían nada de lo que estaba pasando en la sala. En ese momento han dicho este capitán Alexandro León Roque que yo
era terrorista y por lo tanto estaba detenido. Y se inició lo que llaman ellos una requisa, o en todo caso una rebusca general, y pasaron por todo mi domicilio, sin interesarle la intimidad de mi familia. Los niños que estaban descansando irrumpieron con armas apuntándome a la cabeza y me conducían por todas las habitaciones buscando armas. Al no encontrar ningún tipo de armas, solamente encontraron un libro que hacía 15 días había comprado, que era un libro cuyo título decía "Basta ya". Era el autor un escritor aprista, y que relataba todas las experiencias de los, en este caso de las movilizaciones, de paros que sucedían en Lima. Pero luego también en una esquina encontraron el diario La República. Yo era suscriptor del del diario La República y íbamos coleccionando, y además también esos reportes utilizaba para la escritura o para la lectura, perdón, de los alumnos donde yo trabajaba en una zona rural. Y eso me dijeron que era apología al terrorismo. Cargaron el libro y cargaron el periódico y me conducieron a pie hasta más o menos 2 o 3 cuadras, y ahí estuvo los carros, tanto de la policía, carros particulares, me metieron a un Volkswagen y me llevaron rumbo al calabozo. Debo manifestarle cuánto es el sufrimiento, tanto para el que es detenido como también para la familia, pero debo confesarles que es más doloroso para la familia que para el que es detenido, porque uno se fortalece al interior y piensa en que su cuerpo está preso, pero su mente está libre, y cuando uno es consciente de que es inocente, creo que eso nos fortalece. En ese entonces, cuando yo ya en el calabozo, comentaban, el mismo capitán ordenaba a los oficiales, a los policías, que si yo no hablara dónde estaban las armas y si yo no comprometía gente, entonces que me llevasen al río Marañón y ahí me hicieran declarar. En ese momento sentí como que había llegado la hora de morir, porque usaban ríos para desaparecer la gente. Y luego me metieron nuevamente al calabozo y estando ya ahí recibí la visita de unos policías que eran promociones míos. Y me daban ánimo, me decía: segundo, no te preocupes, tú no tienes nada que ver, el capitán lo que quiere es dinero. ¿Se imaginan ustedes que mientras yo me sentía inocente al interior del calabozo, incomunicado, para mi familia este capitán le había dicho que yo había ya entregado un gran arsenal de armas y que había ya más capturas, habían más personas que habían sido capturados y que eran lógicamente un grupo subversivo? E incluso le había dicho a mi familia, a mi esposa, que le pagara $5,000 si no quisiera, que yo tendría que purgar pena, un promedio de 30 años. Mi familia no dudó en absoluto de la inocencia que era y se negó a pagar. Agradezco infinitamente la inmediata participación de los periodistas de Radio Marañón, que en aquellos momentos hacen la entrevista a mi esposa, y mi esposa, sin mediar las consecuencias, hizo la denuncia pública. Y cuando ya hizo la denuncia pública, sacaron a mi esposa, que no podía llegar a la policía. Mi madre en aquellos entonces se encontraba en la zona de Amazonas visitando a un familiar. Al enterarse de mi detención, tuvo que regresar inmediatamente. Si ustedes saben el dolor de una madre al ver que su hijo estaba en la cárcel, se abalanzó ante la policía, irrumpiendo la seguridad, entró hasta donde yo estaba detenido, conjuntamente con un niño que tenía en aquellos entonces 7 años,
y que hoy tiene 14 años. Este niño llegó hasta las rejas del calabozo y me dice: papá, ¿qué tienes? ¿Por qué estás aquí? Vamos. Tuve que decirle que estaba descansando, que no se preocupara. Mi madre en aquellos entonces sufría al corazón, pero pareciera que una fuerza natural no permitió de que ella cayera desmayada. En suma, me sentía solo al interior de este calabozo. Nadie preguntaba por mí, nadie se acercaba, no comía. Al final me tuve que ingeniar para poder comunicarme con mi familia. Un policía se acerca y me dice: están pidiendo $5,000 y no sé cómo te comunicas con tu familia para que no dieran ni un sol. ¿Y saben qué? Me enviaron en aquella época un desayuno con una yuca, con yuca el desayuno, y tuve que pedirle a este buen policía el paquete, la envoltura de cigarrillos, y ahí tuve que escribir, lo tuve que envolver y tuve que meterlo dentro de la yuca, y diciéndole unas palabras que le dijera al que me traía el desayuno que por favor revise la yuca. Y ahí le comunicaba a mi esposa que yo era inocente y que la policía incluso había determinado que yo era inocente y que no diera ninguna economía, ningún sol. Entonces fue esta comunicación que dio mayor solidez a mi familia y no se produjo en este caso el chantaje, el pago de $5,000. Incaptaron mi máquina de escribir, que era el único que había comprado para poder hacer mi labor de docente. Cuando ya se enteran de que esto se estaba produciendo, empiezan a movilizarse las rondas campesinas, los maestros, personalidades. Y es ahí donde apresuran rápidamente mi libertad. Estuve 5 días en los calabozos. Cuando yo salí como que estaba en un mundo diferente, donde toda la gente, en vez de acercarse, se retiraba. Mis amigos tenían temor a acercarse a mí porque creían de que al acercarse a mí los iban a capturar. A partir de ahí surge, no solamente ya conmigo, sino con todos los otros dirigentes campesinos. Las rondas bajan su nivel y también empiezan un grupo de policías que hasta ahora están en la ciudad de Jaén, empezaron a captar a humildes campesinos para pedirle cupos, y le decían que sus hijos estaban inmersos también en el terrorismo y que por lo tanto les tenían que pagar, y tenían que pagar mensualmente para que no sean capturados sus hijos. Luego tuvimos que incorporarnos y hacer una denuncia, y se hicieron las denuncias ante el Ministerio Público para que cese esta persecución y cese también este tipo de chantaje a humildes campesinos. Hicimos una movilización y fue ahí cuando las rondas empiezan a retomar un aspecto de valentía, si se quiere así, gracias a periodistas que verdaderamente jamás vendieron su conciencia y que se pusieron al frente de la defensa de este tipo de organizaciones. Luego, ya por el año de 1985, 96 y 97, empieza una confrontación entre lo que era debatir legalmente la legalidad de las rondas y con los comités de autodefensa. O sea, nos llevaron a un terreno de confrontación de campesinos con campesinos. Mientras el ejército inducía a que las rondas habían terminado y habían desaparecido porque la ley ya se había derogado, nosotros decíamos de que la ley nunca fue derogada y que aún incluso estaba registrada en la Constitución Política del Perú y que era una organización civil, una organización de campesinos que luchaban para el desarrollo, para la pacificación y para la tranquilidad pública. Fue una situación en la que incluso usaron el servicio de inteligencia, se acentuó más en la zona de Jaén.
empiezan a formar casi una suerte de cuarteles que operaban con diferente modalidad. Su objetivo era amordazar o en todo caso acallar la voz de la gente que protestaba porque no estaba de acuerdo con las medidas ni con la política del gobierno. Imagínense ustedes una de las fallas más grandes que fue en contra del ejército y a favor de la organización campesina, fue que donde había organización de las rondas no aceptaban incorporarse a los comités de autodefensa. Entonces se incorporaron delincuentes y es ahí que ellos tomaron el control y usaron las escopetas que les daba el ejército para asaltar. Y es la época donde se generaliza un conjunto de asaltos en la zona de Jaén y se constituye una de las zonas más peligrosas para los visitantes. Asaltos por todas partes, y asaltaban en nombre del terrorismo y también en nombre de la delincuencia común y organizada. Y pudimos detectar que muchos policías estuvieron inmersos en los asaltos, operaban y dirigían y en todo caso también por lo que hemos tenido testimonios de asaltantes arrepentidos ya hoy en las rondas y son buenas personas, cómo los captaban a esta gente delictiva para que dirigieran su operatividad de asesinato masivo a dirigentes. Por el año de 1998 soy designado presidente de la Federación Subregional de Rondas Campesinas del Nuevo Oriente Peruano. Es la época del crecimiento de las rondas y llegamos a constituirnos hasta la fecha en más de 1.145 bases ronderas con una cantidad de campesinos organizados que suman un promedio de 385.000 ronderos. En esta fase, todos los que anteriormente eran comités de autodefensa se iban incorporando a las rondas, porque nuestro mensaje era de paz. Porque en todo caso nosotros confrontábamos con el ejército diciendo de que no era bueno militarizar al campesinado porque no estaba preparado ni armamentística ni militarmente para poder combatir con el MRTA o con Sendero, y aún no era conveniente para que el ejército diera armas al campesinado, porque era generar una cultura de violencia, y eso es lo que ahora se ha visto en nuestra jurisdicción. Y nosotros decíamos que las armas no producen camotes, no producen yucas, no producen productos alimenticios, sino genera muerte, genera orfandad y genera terrorismo. Y con esos términos nosotros confrontamos las cosas, y es que ahí la gente empezó a seguirnos a nosotros. Pero también es agradecer infinitamente la protección que nos daba en aquellos entonces el obispo de Jaén, Monseñor José María Isusquiza, donde con la instalación de la Oficina de Derechos Humanos, de la Vicaría de la Solidaridad de Derechos Humanos, y con la presencia de la hermana Marisabel García Walters en esta oficina, se empezó a hacer como una especie de defensa a los legítimos derechos no solamente de los ronderos, sino de todas las personas y de todos los ciudadanos en el Nuevo Oriente peruano. Interpretar ese asesinato contra mi persona. Mi hermano les dice, él es mi hermano, también es familia de ustedes, ¿cómo van a hacer? Me comunica a las 11 de la noche por teléfono para decirme de que eso estaban tramando conmigo y que no fuera a este lugar que habíamos programado para salir a juramentar unas rondas en la Cascarilla. Postergamos nuestro viaje y hoy estos señores se encuentran en esta jurisdicción de aquí de Trujillo. Repito que el 24 de abril del 99, este capitán Vigil Talavera, que operaba en la zona de Jaén a través de un conjunto de miembros del Servicio de Inteligencia, incluidos 2 abogados en la zona, también miembros del Serenazgo, y este señor Coral Goicochea, que incluso se constituyó en su guardaespaldas del alcalde, que hasta hoy existe, me convocaron a una reunión en San Ignacio, y en esta reunión de San Ignacio
era a través de una jueza, Rosa Saavedra, que teníamos que ver asuntos relacionados con los requisitoriados que existían en la zona rural y que las rondas deberían cumplir un papel importante para la ubicación y ponerlos a derecho o ponerlos en todo caso a buen recaudo para que sean juzgados. Pero enorme fue la sorpresa que cuando yo llego encontraba a la jueza al centro, a un costado, a un capitán de la policía y al otro lado el capitán Vigil Talavera. Este capitán se interesó mucho por mí en esos momentos y me habló muy amablemente y me invitó que cuando terminase la reunión fuéramos, en este caso, al ejército. Y fue así que a la 1 de la tarde terminó la charla, terminó el encuentro y nos tuvimos que viajar, o sea, me condujo hasta el ejército. Y detrás de mí estaban 5 compañeros que siempre me apoyaban, siempre me vigilaban. Cuando él se dio cuenta que me seguían 5 compañeros ronderos, él dijo que se retirasen. Yo le dije que era mi seguridad personal y que por lo tanto era su responsabilidad de ellos de acompañarme. Bueno, pues lo dejó solamente afuera, antes de entrar al ejército, antes de entrar al cuartel, y de ahí me condujo hacia una oficina que decía Oficina de Asuntos Civiles. Esta oficina, por suerte, estaba cerrada, estaba con candado. Cuando llamó a un soldado y le dijo dónde estaba la llave, le dijo que el otro jefe lo había llevado. En esos momentos que estaba bastante colérico este capitán, vino otro soldado para comunicar que en la sala de espera se encontraba la Vicaría de la Solidaridad de Jaén, estaba la hermana Marisabel. Y regresamos nuevamente a ese lugar y tomamos contacto con la hermana para comunicarnos de que a qué horas íbamos a salir. Pero pienso de que su intención de la hermana era preocupado porque yo estaba dentro del cuartel del ejército. Cuando la hermana ha regresado y los compañeros ronderos seguían ahí, nuevamente me ha regresado por el mismo lugar hacia espaldas de esta oficina y ahí me dijo estas palabras: ahora vamos a conversar entre un soldado y un rondero. Te traigo nuevas. El gobierno me ha encargado comunicarte a ti que eres una persona bastante útil para el gobierno y que te necesitamos vivo y no muerto. El gobierno desea darte todo el apoyo. Incluso me comunicaba de que había propuesto la suma de $2.500 mensuales y que yo no lo desprecie y que si quiero sigo trabajando en el magisterio, si no me retire. Yo me quedé un poco sorprendido por la oferta y me decía incluso qué más necesitábamos. Necesitábamos nosotros en aquella época construir nuestra casa del rondero y le decíamos: necesitamos presupuestos para la construcción de la casa de las rondas, necesitamos una computadora para poder administrar mejor nuestra organización. Y dijo: todo tienes, todo te vamos a dar. Hoy que estás aquí, que esta oferta te hace el gobierno, no lo pierdas, porque cuando los campesinos están contigo y tú les sirves, van a estar contigo. El día que tú no los sirves, te van a abandonar, te van a botar, te van a traicionar. Terminado esta conversación, que fue por el espacio de 20 a 30 minutos, inmediatamente me dio las advertencias necesarias, que primero me daban todo esa economía, pero que a partir de la próxima, o sea, el día 25 yo tenía que firmar en la subprefectura de Jaén una resolución que ellos mismos lo iban a editar, lo iban a escribir, que decía que a partir de ahí las rondas campesinas dieran un regreso de 180 grados, que a partir de ahí, de esa firma, de esa resolución, las rondas deberían llamarse Rondas Campesinas de Autodefensa y Desarrollo, porque para ellos los comités de autodefensa en la zona habían dado malos antecedentes y que no daban para más. Me recomendó que del conversatorio yo no denuncie y no tenga que comunicar a nadie, y que yo tenía que llegar el día 25 a las oficinas de la subprefectura y firmar. Y aún
que ellos tenían controlado dónde vivo, dónde trabajo y cuántos niños tengo. Y que a él no le costaba que en eso, si yo desobedecía o denunciaba, enviarle a la directora subregional de educación un documento para que me aperturaran un proceso y me botaran a la cárcel. O en todo caso, que si yo denuncio, decida entre la vida y la muerte. Fue tan duro esas expresiones y tan frías de este oficial, que sin mediar ninguna palabra más nos despedimos, y lo primero que sentí al salir del cuartel, miedo, sentí como que yo no era una persona, sentía que caminaba en el aire, no resistí más, es de contarle a los 5 compañeros con quienes me regresaba. Inmediatamente también en la tarde nos reunimos y me dieron bastante fortaleza. Primero que me agradecieron por la valentía, como no había caído en esa farsa, y por otro lado que ellos estaban conmigo en las buenas y en las malas y que iban a custodiar incluso mi domicilio. Luego comuniqué también a la vicaría, comuniqué a los medios a Radio Marañón, donde hay una grabación de por medio, y no sé, vino un periodista del Instituto de Defensa Legal y empezaron a descubrir la estadía de Coral Goicoechea, de Yanqui Saavedra y también de Hurtado. Es ahí cuando por primera vez se hace una gran denuncia en Jaén y se pone al descubierto este servicio de inteligencia que aún incluso habían hecho un plan denominado el Plan Cerco, que no solamente era ya liquidar a dirigentes populares, sino también matar al obispo. Y ahí estaba en ese Plan Cerco donde teníamos precio, yo valía 20.000 soles, habíamos 4 dirigentes que valíamos 20.000, otros que valían 15, 10 y los últimos eran 3.000 soles. A partir de la entrevista con este oficial militar, las cosas cambiaron para mí. Tenía seguimiento permanente, a mi trabajo hubieron varios asaltos que se estaban dirigidos hacia mí. No sé cómo había salvado, porque incluso les debo manifestar en una ocasión, el 5 de noviembre del año 99, sucede de que mientras yo salía a mi trabajo y por la tarde tenía que irme a una comunidad a dar una charla sobre resolución de conflictos, a una base rondera, en vez de regresar subía. Y es que a la 1 me estaban esperando los asaltantes, y no me asaltan a mí, sino asaltan a otro ciudadano, a un padre de familia de mi escuela. Lo tienen hasta las 4 de la tarde. Al otro día, yo no subía de mi domicilio, sino bajaba desde la altura hacia mi centro de trabajo. Y por el camino donde yo subía, nuevamente en la mañana me esperaban otro grupo, el mismo grupo de delincuentes, y no me asaltan a mí, sino asaltan a una señora y a su hija y lo violan. Lo tienen hasta las 10 de la mañana. Todas estas situaciones, en otra ocasión, cuando yo me dirigía en bicicleta desde mi centro de trabajo a mi casa, una camioneta de color verde intentó atropellarme. Lo que pude hacer es frenar la bicicleta y irme por el abismo, caí a una chacra de arroz. La camioneta se quitó. A partir de ahí, tuve algunas recomendaciones. Cuando ya en aquella época se encontraba el doctor Antonio Salazar, y nos dieron un gran consejo, que no manejé bicicleta, y más bien me transportaba a pie y en mototaxi, y así podíamos evadir, en este caso, un atropello o que de repente hubiese sido una situación mucho más, incluso pasada por desapercibido, una muerte de esa manera. Por otro lado, ustedes saben de que cómo usaron a los delincuentes comunes
para matarme. No era más que simular también de que como era dirigente de las rondas, entonces había muchos problemas con los delincuentes, entonces pasaba desapercibido también esa muerte. Creo que a partir de este testimonio que yo comparto con ustedes, quiero recomendar, para concluir, a la Comisión de la Verdad, que el Estado escribiese una carta a todas las víctimas de la violencia política, desagraviando a los mismos. Creo que para mí una carta escrita por el presidente de la República, que llegue a mi familia, llegue a mis hijos y se difunda por los medios de comunicación de la zona donde estamos involucrados, va a permitir que esa sociedad también nos devuelva la confianza y nos acerquemos hacia ellos, porque pareciera que esto no es todo. También quisiera pedir de que se levanten las requisitorias a todos aquellos compañeros que fueron defensores del Chaufa Chinchiquilla de San Ignacio, que hoy también van a dar su testimonio. Yo concluyo diciendo a ustedes, amigos y amigas, que la vida no es un pasillo recto y fácil por el que viajamos libres y sin obstáculos, sino un laberinto de pasajes en el que debemos hallar nuestro camino, perdidos y confundidos una y otra vez, atrapados en un callejón sin salida. Pero si tenemos fe, Dios siempre nos abrirá una puerta que, aunque tal vez no sea la que queríamos, al final será bueno para todos. Los agradezco muchísimo a ustedes por haberme escuchado.